Hola, ¿pagás vos para? Sí, bueno, buenísimo. Mi nombre es Luciano y tengo 18 años. Nací y viví en la ciudad de Olavarría hasta hace muy poco. A principios de este año me mudé a Buenos Aires para empezar a estudiar diseño de imagen y sonido. Además del estudio y la facultad, gran parte de mi vida está dedicada a la música. Como me encanta la música, uno de los planes que más me divierte es ir a ver bandas con mis amigos. ¿Te sentís bien? Cuando decidí hacer este curso de primeros auxilios, me di cuenta de que nunca me había puesto a pensar mucho en el tema de los accidentes. Ahora sé que una emergencia te puede pasar en cualquier momento y en cualquier lugar. Está bueno aprender a actuar y así poder ayudar si algún imprevisto llega a suceder. ¿Qué te pasa? ¿Te sentís bien? Me siento un poquito descompuesta. ¿Querés un vaso de agua? Bueno, dale. Bueno, espera. Gracias. ¿Estás bien? ¿Me escuchás? ¿Te sentís bien? Hoy en Primeros Auxilios, alteraciones del estado de la conciencia. Buenos días, bienvenidos a todos. Buenos días. Hoy vamos a hablar un poquito de alteraciones del estado de la conciencia y convulsiones. Sumario: la lipotimia, el síncope y el desmayo. Las causas de la alteración de la conciencia. Primeros auxilios, convulsiones. Vamos a empezar definiendo qué es una alteración del estado de la conciencia. Digamos que es un suceso repentino en el cual se pierde parcial o totalmente la conciencia, que puede durar de algunos segundos, algunos minutos, y por lo general ocurre ¿cuándo? Cuando nos llega determinada cantidad de sangre al cerebro, cuando nos llega suficiente cantidad de sangre al cerebro. O sea que tenemos lo que se denomina un hipoflujo cerebral. Entonces, ¿cuáles son las causas más frecuentes de este hipoflujo cerebral? Bueno, tenemos tres más frecuentes: el síncope, la lipotimia y el desmayo. La lipotimia es un estado de pérdida de la conciencia, digamos, superficial. Es un estado de pérdida de conciencia un poco más leve. En cambio, el desmayo y el síncope es un estado de pérdida de la conciencia un poco más profunda, completa. Entonces, del síncope lo que tenemos que decir es que tenemos causas cardíacas y causas no cardíacas. Las causas cardíacas por lejos son el 80%. Y dentro de esas causas cardíacas, lo más frecuente es que las personas tengan lo que se llama una arritmia. ¿Qué es una arritmia? Es un movimiento inadecuado del corazón, es un ritmo inadecuado del corazón. El corazón puede latir más rápido, inadecuadamente más rápido, o inadecuadamente más lento. Otras causas cardíacas pueden ser la disminución de la presión arterial o la disminución del retorno venoso al corazón. Ahora, dentro de las causas no cardíacas, también tenemos varias causas que las comparte con el desmayo y con la lipotimia. Tenemos, por ejemplo, algunas alteraciones neurológicas, una cefalea, un dolor de cabeza. ¿Un ayuno prolongado puede muy ser? Muy bien, el ayuno prolongado. ¿Otra causa? ¿Estrés puede ser? También, muy bien, por estrés. Las emociones fuertes. Tenemos varias causas no cardíacas que pueden llevar a que una persona tenga una lipotimia, un síncope y un desmayo. Repasando lo que vimos, la lipotimia, el síncope y el desmayo son estados de pérdida de la conciencia causados por una caída brusca de irrigación sanguínea cerebral. La lipotimia suele ser una pérdida parcial de la conciencia. En el caso del desmayo o síncope, la pérdida de la conciencia es total. Para el socorrista en estos casos, lo esencial es determinar la pérdida de conciencia. La evaluación se puede realizar mediante un estímulo verbal con preguntas como por ejemplo: ¿me escucha? ¿Cómo se llama? ¿Está usted bien? O con un estímulo táctil, sobre todo en el caso de personas sordas o hipoacúsicas, tomando a la víctima de los hombros sin moverla y ejerciendo una leve presión sobre ellos. ¿Qué signos, o sea, qué señales vamos a ver nosotros de
una persona que tiene un desvanecimiento, una pérdida de la conciencia. Ante todo, una debilidad brusca. Esa persona siente una debilidad brusca, siente que se está yendo. Palidez cutáneo mucosa, significa palidez en la cara, en los labios, esa persona se empieza a poner pálida. ¿Qué va a sentir? Confusión, de visión borrosa. Palpitaciones también. Muy bien, palpitaciones. Sudoración. Exactamente, uno empieza a sudar, sudoración fría, palpitaciones, muy bien. Todas estas son señales, o sea, son signos y síntomas que va a tener la persona que tenga una alteración del estado de la conciencia. Las personas diabéticas pueden tener una alteración del estado de la conciencia cuando les disminuye el azúcar en la sangre o también cuando les puede aumentar el azúcar. Eso se llama hipoglucemia, cuando baja el azúcar en la sangre, e hiperglucemia, cuando el azúcar en la sangre sube. Disculpe, Doc, ¿no sería conveniente una pulsera, algo identificatorio para esas personas que son diabéticas? Sí, muy bien. Las personas diabéticas deberían llevar algún tipo de identificación que diga que son diabéticas. Por ejemplo, una pulsera o una cadenita, eso se llama una pulsera sanitaria, para que, llegado el momento que les ocurra algún acontecimiento como este, sepamos que es esa persona, qué padecimiento tiene previo. Repasando. Las personas diabéticas pueden tener alteraciones de la conciencia y presentar una hipoglucemia o una hiperglucemia que se corresponden con una baja o alza del nivel de azúcar en la sangre. Si la persona está consciente y puede ingerir alimentos o líquidos, se le debe dar azúcar o bebidas azucaradas. Me llamo Luciano, tengo 18 años, soy del interior de la provincia de Buenos Aires, de Olavarría, y este año llegué a Capital para estudiar diseño de imagen y sonido en la UBA. Bueno, al principio, obviamente, es como cambian un montón de cosas, el transporte, las distancias. Un amigo que por ahí allá lo tenés a la vuelta, acá lo tenés a 40 cuadras. Tenés que tomar un colectivo, tenés que tomar un subte. Yo creo que saber atender en caso de cualquier accidente que puede pasar en cualquier lado, saber primeros auxilios está bueno. Y este curso me está sirviendo porque de hecho el otro día estaba con mi hermano que se había cortado justo la palma de la mano, no me acuerdo con qué, y le digo, ¿y qué hiciste? Y me dice, y me limpié con agua oxigenada y me puse un polvo cicatrizante. Y le digo, ¿pero cuándo te pusiste? Y ahí ya le expliqué todo lo que nos habían dicho y lo incorporé, digamos. Y dije, no, pero vos te tenés que limpiar en forma como los rayos del sol, no sé qué, le expliqué todo así. Y se copó, digamos, lo aprendió también, lo incorporó. Hoy en Primeros Auxilios, alteraciones del estado de la conciencia. ¿Cómo vamos a hacer entonces para hacer un primer auxilio ante una víctima, ante una persona que sufrió una pérdida de la conciencia? Bueno, ante todo, la seguridad de la escena. ¿Qué procedimiento podríamos haber realizado, podríamos haber hecho con la chica que cuando estaba acá tendida en el piso? El cordón. Muy bien, un cordón humano, agarrándonos de las manos y separando a los curiosos, a la gente que estaba alrededor de la víctima que estaba en el piso, ¿está bien? Después, ¿qué hacemos? A nosotros, como primer auxilio, cuando tenemos que actuar, independientemente de la causa, vamos a ir y evaluar a esa persona. ¿Y qué vamos a evaluar? El estado de conciencia. ¿Cómo vamos a evaluar el estado de conciencia? Bueno, vamos a ir siempre de frente a esa persona y le vamos a preguntar, señor, ¿me escucha? ¿Se siente bien? Y la tomamos de los hombros. ¿Por qué le hablamos y la tocamos? Porque puede ser una víctima de esa hipocúsica. Exactamente, muy bien. Puede ser hipoacúsica o sorda. Una vez que hicimos esto y que evaluamos el estado de conciencia, ya podemos definir si esa persona está consciente o inconsciente. Si esa persona no nos responde, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar al servicio de emergencias. ¿Qué número es? 107. Muy bien, el 107, recuérdenlo siempre. Vamos a buscar si tiene alguna medalla o alguna pulsera sanitaria. Como dijimos antes, los diabéticos y los epilépticos también deberían tener algún tipo de identificación. También podemos preguntar a gente que esté en el lugar, que por ahí conocen a la víctima, si saben si tiene algún tipo de antecedentes, por ejemplo, de diabetes o de epilepsia. O si saben si esa persona ingirió algo, tomó algo o demás. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, tratemos de ubicar a la víctima en un lugar fresco, ventilado y un lugar seguro. Y si no, como hicimos antes, generamos acá un cordón y aislamos a la víctima del resto de la gente. La colocamos de espaldas al suelo. Si la víctima no está de espaldas al suelo, la acomodamos nosotros. El suelo es el lugar más seguro, el piso. De espaldas en el piso.
También podemos chequear sus parámetros vitales. Una vez que vimos si estaba inconsciente o no, podemos también tomarle el pulso, ver si esa persona respira o no respira, y le podemos elevar las piernas más o menos a 30 grados para que aumente un poquito el retorno venoso al corazón y a lo mejor esa persona reacciona rápidamente. Si esa persona permanece inconsciente o si tiene náuseas o tiene vómitos, ¿qué vamos a hacer? La vamos a poner en posición lateral de seguridad. ¿Para qué? Para prevenir la aspiración de contenido gástrico hacia el pulmón. ¿Está bien? Repasando lo que vimos. Los primeros auxilios frente a casos de alteraciones de la conciencia consisten en disponer la seguridad de la escena, llamar al servicio de emergencias médicas y buscar si la víctima cuenta con medallas o pulseras sanitarias que identifiquen a la persona e informen si padece algún tipo de enfermedad o alergia. Si hay acompañantes, preguntar si la persona padece diabetes o epilepsia. Ubicar a la víctima en un lugar ventilado y fresco. Colocarla de espaldas al piso y levantarle las piernas a 30 grados. Si la persona comienza con náuseas, a vomitar o permanece inconsciente por unos minutos, se la debe colocar en posición lateral de seguridad. Lo que no hay que hacer. No se debe dar comida ni bebida a una víctima inconsciente. No se debe forzar hacia abajo la cabeza de la persona. No se debe colocar una almohada debajo de la cabeza de una víctima inconsciente. No se debe abofetear ni echar agua en la cara a una persona inconsciente para tratar de que reaccione. A la víctima no se le debe hacer oler alcohol ni perfumes. El botiquín de primeros auxilios es un recurso indispensable para todo auxiliador que tenga que asistir a una víctima hasta la llegada de la atención médica. Es importante que sea transportable, que se encuentre en un lugar accesible y que esté organizado y limpio. Los elementos básicos con los que debe estar equipado son gasas estériles y compresas, guantes descartables, algodón, solución fisiológica, povidona iodada, bajalenguas, jabón líquido, vendas, alcohol al 70%, agua oxigenada, termómetro, hisopos, cinta adhesiva, tijera, clorexidina, linterna, pañuelos descartables, bolsas descartables. Entonces ahora vamos a hablar un poco de la segunda parte de esta clase, que es convulsiones. ¿Qué es una convulsión? Bueno, una convulsión es una contracción involuntaria y violenta de los músculos del cuerpo, ¿verdad? De algunos grupos musculares o de muchos grupos musculares. Por ejemplo, una persona puede mover un brazo, los dos, o las piernas, o los 4 miembros. Esto generalmente precede a una pérdida absoluta de la conciencia. La persona con una convulsión tiene una amnesia del hecho, de lo sucedido. No recuerda qué es lo que le pasó. Y por lo general esta persona, al perder la conciencia bruscamente, puede relajar esfínteres y orinar encima. Hoy en Primeros Auxilios, alteraciones del estado de la conciencia. Entonces tenemos que hablar de qué es la epilepsia. La epilepsia es un trastorno neurológico que afecta al cerebro y que hace que las personas sean más susceptibles a tener convulsiones recurrentes. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, una persona que tiene 2 o más convulsiones es una persona que ya sufre de epilepsia. ¿Cuáles son las causas que pueden llevar a que una persona tenga convulsiones o que una persona tenga una epilepsia? Por ejemplo, un traumatismo de cráneo, las intoxicaciones con drogas o intoxicaciones medicamentosas, la abstinencia al alcohol, las infecciones del sistema nervioso central, como por ejemplo la meningitis, un tumor cerebral, la fiebre en los niños. Por eso en los niños es importante que la fiebre no supere los 38 grados, sobre todo son más propensos a tener convulsiones y crisis epilépticas los chicos entre los 6 meses y los 3 años. ¿Y en los adultos? Y en los adultos, si esos adultos tuvieron antecedentes de convulsiones febriles desde chicos, también es recomendable no dejar que la temperatura supere los 38 grados centígrados porque ya tuvieron un antecedente y pueden hacer algún tipo de episodio convulsivo. ¿Está bien? ¿Y qué señales vamos a ver en una persona con una crisis epiléptica? Bueno, por ejemplo, muchas veces es muy frecuente que esas personas tengan algún tipo de sensaciones premonitorias que se llaman auras.
Por ejemplo, mucha gente después describe como que antes de empezar la convulsión siente como un olor a goma quemada, o siente un zumbido, o siente un olor raro. Entonces estas personas saben, mediante ese aura, que les está por venir esa convulsión o esa crisis epiléptica. Pero por lo general después las personas que padecen epilepsia caen al piso, empiezan con sacudidas musculares violentas, pierden bruscamente el conocimiento, una vez en el piso empiezan a mover los músculos, tienen hipersalivación, por eso a veces decimos que tienen espuma en la boca, suelen morderse la lengua por contracción fuerte de los músculos de la mandíbula y a veces tienen una respiración muy sonora. Muchas veces también hay otro tipo de crisis epilépticas, por ejemplo los chicos en el colegio cuando están con la mirada perdida o se quedan parpadeando mucho. Son benignas, pero no hay que tratarles, hay que evitar que progresen en el tiempo. Repasando. La convulsión es la contracción involuntaria y violenta de los músculos, que puede afectar uno o varios grupos musculares y provocar movimientos irregulares. Generalmente se inicia con una pérdida brusca del conocimiento y la caída de la víctima al suelo. Cuando una persona sufre 2 o más convulsiones, se considera que tiene epilepsia. Ante una crisis convulsiva, la persona suele gritar y pierde el conocimiento brusca y repentinamente, cayendo al suelo. Luego, presenta una fase de sacudidas musculares, respiración ruidosa, hipersalivación, pérdida de orina y también puede morderse la lengua. La crisis puede durar desde unos segundos hasta varios minutos. Soy Romina, soy profesora de inglés. Yo soy Osvaldo Mario Tartarini, vivo en Moreno. Soy Cecilia, tengo 28 años, tengo 2 hijas. Mi nombre es Luciano, tengo 18 años. Siempre en la escuela pasa algo, alguien se golpea, se caen, se cortan. Mi nombre es Santiago, tengo 26 años, soy bombero. Yo tuve alguna que otra experiencia de primeros auxilios que me pasó a mí o que le pasó a algún compañero y no supe qué hacer. Me interesó el tema del curso por el tema de accidentes domésticos. Soy Juan, tengo 34 años, soy chofer de línea. Mi nombre es Alfredo Tomás Gutiérrez. Que siempre tuve como inquietud poder hacer un curso de primeros auxilios para poder ayudar. Uno con cero conocimiento de esto se siente impotente ante una situación de esa característica, ¿no? Saber nunca, ¿cómo te podría decir? Nunca está de más. Si uno tiene conocimientos de primeros auxilios, puede, en algunas situaciones extremas dentro de su familia, dar una mano bastante importante. La activación del servicio de emergencias médicas se realiza llamando al número de emergencias de la localidad en cuestión, para lo cual es importante haberlo averiguado con anterioridad y tenerlo a mano. En Argentina, el número de emergencias nacional es el 107. La persona encargada de comunicarse debe informar con tranquilidad qué ocurre, dónde ha sucedido, cuándo ha sucedido, cómo ha sucedido, el número de accidentados, quién llama y número de teléfono desde el cual se realiza la llamada. Hoy en Primeros Auxilios, alteraciones del estado de la conciencia. ¿Cómo vamos a actuar ante una persona que sufre una crisis convulsiva? Bueno, ante todo, como siempre, mantener la calma y tranquilizar a los presentes. Llamar al servicio de emergencias. Siempre llamemos al servicio de emergencias. Por lo general, esa crisis puede durar algunos minutos, pero nosotros no lo sabemos. Si se prolonga en el tiempo, puede ser muy peligrosa. Tratemos, como primer auxilio, de evitar la caída de la persona. Si nosotros podemos llegar antes de que esa persona se caiga al piso, mucho mejor. Le vamos a evitar un traumatismo asociado. También la podemos alejar de lugares peligrosos. ¿Qué lugares peligrosos, por ejemplo? Si esa persona está haciendo una convulsión en la cocina, y tratemos de alejarla de la cocina, por ejemplo, de cerca de las hornallas. Si está cerca de una escalera, alejémosla de las escaleras. Si está en el borde de una pileta o en la pileta, saquemos a la persona de la pileta o saquémosla del costado de la pileta. O de una ventana. Exactamente, una ventana o de un balcón. Entonces, En el momento que está convulsionando. Sí, nosotros la podemos agarrar a la persona, tomarla de los brazos, de las piernas, de donde sea, y sacarla del lugar que sea peligroso.
aflojarle las prendas ajustadas, dejarla que la persona esté lo más cómoda posible. Importantísimo, si la persona o la víctima tiene anteojos, retirarle los anteojos. Con los movimientos tónico-clónicos que está haciendo, se puede golpear la cabeza contra el piso o contra algún elemento, ¿está bien? Y se puede romper los anteojos, se puede clavar los vidrios en un ojo y es algo muy peligroso. Le vamos a limpiar un poquito la espuma que tiene la boca, ¿para qué? Para que una vez que esté inconsciente esa espuma o esa hipersalivación después no vaya al pulmón. También le podemos proteger la cabeza con algún objeto blando. Por ejemplo, ahí sí podemos utilizar algún almohadón, algún buzo, alguna bufanda, lo que tengamos, o sostenerle nosotros la cabeza mientras esa persona está en el piso, moviéndose, haciendo las convulsiones, evitar que esa persona se lesione gravemente la cabeza y tenga un traumatismo de cráneo asociado. Podemos sostener la cabeza o ponerle algún elemento blando debajo para que no se golpee. Profe, otra pregunta. Por ejemplo, si cuando está en una convulsión la persona se lastima, se hace un corte o algo, ¿nosotros podemos actuar, digamos, realizar curación mientras que está? No, nosotros tenemos que esperar porque es muy difícil trabajar sobre una persona que se está moviendo mucho, está bien que está haciendo una convulsión tónico-clónica, que nosotros podamos trabajar sobre esa persona. Si podemos, no está mal que vayamos y, por ejemplo, tiene cortado un brazo, bueno, vamos y le hacemos compresión, en la medida que podamos. Repasando lo que vimos. Frente a una convulsión se debe conservar la calma, tranquilizar a los presentes y llamar al servicio de emergencias médicas. Si se llega a tiempo, evitar la caída de la persona para que no se golpee y alejarla de lugares potencialmente peligrosos como escaleras, balcones o ventanas. También aflojar las prendas de vestir ajustadas y retirar anteojos. Se debe dejar que la crisis convulsiva siga su curso sin intentar contener a la víctima de ningún modo. Una vez que se recuperó de su periodo convulsivo, que se llama el periodo crepuscular o el periodo post-ictal, si está inconsciente, la colocamos en posición lateral de seguridad, como ya vimos. Ahora, si se encuentra consciente, le vamos a ofrecer ayuda, pero sin imponérsela. Esta persona está saliendo de un estado en el cual no tiene conciencia de qué es lo que le pasó. Entonces, si nosotros queremos apurarla, queremos ir a imponerle la ayuda, digamos, alguien que se está despertando de esa situación va a desconfiar, se va a sentir mal. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a ofrecer ayuda. ¿Querés que te ayude? ¿Estás bien? Le vamos a ofrecer ayuda, pero sin imponerla. Sería importante que las personas que tienen epilepsia lleven siempre una pulsera sanitaria, para que el resto de las personas sepan, ante una crisis, qué es lo que le está pasando a esa persona y sepan qué hacer. Y, importantísimo, mantener la fiebre en los niños controlada. ¿Por qué? Porque los chicos pueden hacer episodios convulsivos cuando tienen temperatura de más de 38 grados. Sobre todo si ya tuvieron un episodio convulsivo, si tienen temperatura de más de 38 grados, pueden repetirlo. Eso se llama convulsiones febriles. Repasando lo que vimos. Cuando las convulsiones terminan, se debe limpiar la espuma de la boca del afectado para evitar que sea aspirada por la vía respiratoria y proteger la cabeza con algún objeto blando debajo de ella. En el caso de que la víctima permanezca inconsciente, se la debe dejar en posición lateral de seguridad. Si se encuentra consciente, ofrecerle ayuda sin imponérsela. Como modo de prevención, las personas con epilepsia deben usar siempre una pulsera o medalla sanitaria y mantener la fiebre bajo control, sobre todo en los niños. Lo que no hay que hacer. No introducir objetos entre los dientes, cucharas, maderas, trapos, etc. No introducir los dedos en la boca. No intentar contener a la víctima, ni de los brazos ni de las piernas. No sumergir en agua fría a los niños. No estimular a la víctima mediante pinchazos, pellizcos o sacudidas. No exigirle a la víctima que se levante. No darle líquidos ni medicamentos. Llegamos al final de la clase de hoy. Vimos las definiciones de lo que es una alteración del estado de la conciencia, las convulsiones, qué es lo que debemos hacer y fundamentalmente qué es lo que no debemos hacer. Tratamos de, desde acá, romper con algunos mitos, con algunas cosas que a veces solemos equivocarnos, pero bueno, espero que les haya servido. Muchas gracias por haber venido.
día que pasa, uno va, digamos, asimilando varios conceptos de lo que es primeros auxilios. No. Me tocó vivir casos de convulsiones y no saber qué hacer, ¿no? Fue muy teórica, ¿no? Y como que había que tener conceptos bien claros para diferenciar bien una cosa de otra. A partir de esta clase creo que mi forma de actuar, si me llegara a ocurrir algo por el estilo como hacía en su momento, sería muy diferente. Fue muy importante como para aprender a saber actuar ante un caso de convulsiones. Me gustó mucho porque había un montón de cosas que pensé que sabía y que no. O sea, está buenísimo ya. La tenés clara ahora.